a nuestros hijos que nos siguen de Nicaragua, de Venezuela, del Perú, de República Dominicana, de Costa Rica, toda esa gente hermosa que tenemos en diferentes naciones, hijos espirituales que podemos dar la gloria y podemos dar la honra. También quiero, por aquí tengo una visita del señor Omar Paura López. Levanta tu manito, Omar, y la iglesia le dice: bienvenido a la casa del Señor. Así que damos la bienvenida, que estás acá en casa y que hagas este lugar un lugar de adoración y un lugar donde puedas ser impartido por la palabra. Amén. En esta tarde preciosa quiero hablarles de lo que es la importancia de ser entendidos. Diga conmigo: necesito ser entendido en estos tiempos. La importancia de ser entendidos. Estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo tiempos que muchos de nosotros nos asustamos con las cosas que están pasando. Muchos de nosotros a veces no entendemos el porqué de las cosas. A veces decimos: ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta peste? ¿Por qué hay tantas cosas que están sucediendo? Y obviamente todo esto está escrito en la palabra. Pero para nosotros poder saber y entender los tiempos, tenemos que ser gente entendida. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 31 al 33. Primera de Crónicas 12, 31 al 33. Dice la Biblia: de la media tribu de Manasés, 18,000 que por nombre fueron designados para venir y hacer rey a David. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. De Zabulón había 50,000 que salieron con el ejército, que podían ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de guerra y que ayudaron a David sin doblez de corazón. Escuche bien: que ayudaron a David sin doblez de corazón. Diga conmigo: tengo que ser una persona sin doblez de corazón. Porque una persona que no tiene doblez de corazón es una persona que dice sí y muere con el sí, porque nadie lo hace cambiar de lo que dijo, lo que pensó o la decisión que tomó. Obviamente hoy voy a estar hablando de los hijos de Isaacar, los hijos que trabajaron junto a David para levantar un gran ejército. Y una de las características que habla en la Biblia es que estos muchachos podían discernir los tiempos, eran expertos. Dile a la persona que está a tu lado: tienes que volverte un experto para discernir los tiempos, para poder saber lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, ponga atención en el versículo 32. Dice: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Escuche bien: tenían conocimiento de lo que Israel tenía que hacer. Estos jóvenes eran expertos discerniendo, eran expertos sabiendo escoger lo bueno y lo malo, eran expertos en los tiempos, podían discernir. Y dice la Biblia: con conocimiento, porque uno de los problemas y de las escasez que tenemos como iglesia es que queremos decir algo, pero no tenemos conocimiento de la palabra, no tenemos conocimiento de lo que dice la palabra. Lo que expresa tu boca habla de la profundidad de tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Conocimiento tiene que ver lo que hay en el corazón. Cuando yo hablo algo, no fue que me equivoqué, es que estaba almacenado en el corazón. Ahora, algo que tenían estos jóvenes era que aprendieron a discernir los tiempos con conocimiento. Ellos podían decirle a Israel: por aquí vamos a caminar. Ellos podían decirle a Israel: esto está bien, esto está mal, quita esto de aquí, pon esto aquí. Era gente astuta. Ahora, la palabra discernir significa la habilidad de distinguir entre la verdad y el error. O sea, lo bueno y lo malo. Cuando algo es cierto y cuando algo es falso.
Quiere decir que a través de la guía del Espíritu Santo y la palabra de Dios, nosotros vamos a crear lo que se llama discernimiento espiritual. Y esto es un proceso mental que implica analizar cuidadosamente cómo hacer una distinción en tomar sabias decisiones en la vida. Si yo sé que me voy por ahí y me voy a caer, no me voy. Eso es conocimiento. Pero si yo sé que lo que tengo como oferta me puede llevar al fracaso, eso es discernir. Porque yo tengo que aprender a discernir. No es lo mismo conocer que discernir. Cuando tú discernes es cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. Pero cuando tú conoces, te dejas guiar por la carne. ¿Estamos entendiendo? Estos jóvenes de Issacar sabían discernir. ¿Qué significa? Estaban metidos con Dios. ¿Qué significa? Estaban conectados a la fuente correcta. ¿Qué significa? Sabían lo que era bueno, sabían lo que era malo. Era gente entendida. Diga conmigo, gente entendida. Pero con conocimiento. Porque tú puedes ser entendido, pero a lo mejor no tienes conocimiento. Puedes ser una persona entendida, pero no tienes el conocimiento de la revelación de la palabra. Tú puedes conocer la palabra, pero no entender la palabra. ¿Me estoy explicando? Tú puedes leer la palabra, pero no entender la palabra. ¿Cuántos entienden? Por eso se llama revelación, porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Revela. ¿Qué significa revela? Saca el velo. Y tú puedes ver lo que está debajo del velo. Hay gente que lee la palabra de los hijos de Issacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. O sea, está hablando de qué? Discernir. Está hablando de qué? Conocimiento. Está hablando de qué? De búsqueda. Está hablando de qué? De intimidad. No es lo que tú piensas, es lo que Dios piensa. No es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. No es lo que tú digas, es lo que Dios diga. No es lo que tú creas, es lo que Dios creó. Diga conmigo, necesito ser entendido. Voy a dar otro ejemplo. A veces usted se da cuenta cuando alguien le está mintiendo, ¿verdad que sí? Cuando usted le pregunta algo a alguien y usted lo mira a los ojos, porque ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es la clave cuando usted habla con una persona? Mírele los ojos. Cuando usted le mira a los ojos, usted se da cuenta si está mintiendo o no está mintiendo. Y muchas veces, ¿sabes qué? Los psicólogos miran lo que es el lenguaje corporal. Lo hiciste. Tú lo hiciste. No, yo no lo hice. No, yo no lo hice. No, yo no lo hice. ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué tú crees que los investigadores y toda esta gente que trabaja no examina lo que se llaman los lenguajes corporales? No examina todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todo lo que tú expresas. ¿Por qué estás viendo ahora que los gobiernos están rastreando las redes sociales? Porque a veces en las redes sociales tú puedes declarar lo que hay en tu corazón y decir lo que tú sientes cuando no te atreves a decírselo a alguien. Pero los hijos de Issacar, dice la Biblia, que sabían que discernir. Diga conmigo, necesito activar el discernimiento espiritual. Issacar, por si usted no lo conoce, dice la Biblia que fue un hombre fuerte, fue un hombre poderoso, conocido por la sabiduría y el conocimiento de conocer los tiempos. O sea, ese hombre conocía los tiempos. Cuando veía que venía la guerra, ya él sabía que algo iba a pasar. Cuando veía que algo sucedía, ya él sabía lo que iba a pasar. Por eso preparó a sus hijos para que sus hijos tuvieran el mismo don y empezaran a fluir en esa misma manera. Dice la Biblia que los hijos de Issacar fueron capaces de comprometerse totalmente a servirle a David, porque entendieron que era el momento para que Dios cumpliera su palabra. Había dado Samuel una palabra profética 17 años antes, en 1 de Samuel 15:28, que dice: he arrancado de ti el reino y he dado un prójimo tuyo mejor que tú.
O sea, el profeta Samuel ya había profetizado y había dicho: yo he escogido a alguien que va a ser mejor que tú. Yo le he dado al prójimo tuyo a alguien que va a ser mejor que tú. Ya el profeta había anunciado que alguien venía que podía estar capacitado para entender los tiempos. Y este fue el profeta Samuel. Él había profetizado 17 años antes para que entonces viniera esta generación de lo que es Isacar. Ahora, ¿qué significa la palabra entendido? Para que usted entienda lo que estamos hablando en esta mañana. La palabra entendido significa la práctica diaria del conocimiento. Esto implica que es alguien que presta atención. Es alguien que ha puesto la práctica a lo que ya ha conocido. Quiere decir que es un conocedor. Es una persona sabia. Es una persona experta, adiestrada. Es una persona que cuando mira a alguien y escucha el tono de su voz ya sabe si está contento o no. Es una persona que cuando mira el rostro de una persona ya sabe identificar qué le está pasando. Es una persona experta, es una persona conocida, o sea, una persona que entiende, sabe el modo. Y eso es lo que significa la palabra entendido. Usted tiene que volverse un sabio, usted tiene que volverse un experto. Usted tiene que saber que cuando la tormenta viene acercándose, no es porque lo va a matar. La tormenta viene porque lo va a pulir, lo va a probar para llevarlo a un nivel de gloria mayor. Vamos, ¿habrá alguien que diga amén? La gente entendida no puede pensar que porque el médico dio un diagnóstico yo me voy a morir. No, el médico dio diagnóstico, pero esa prueba que tú estás pasando te va a llevar a un nivel de gloria mayor. Pero tienes que entender los tiempos. Tienes que saber que los tiempos que estamos pasando están en tiempos de prueba. Hay muchas ofertas, pero ¿cuál escoges tú? Hay muchas cosas que se te ofrecen, pero ¿cuál es la que tú escoges? ¿Sabes lo que significa el libro Isacar en hebreo? Significa recompensa. Y yo puedo parafrasear que cuando tú eres una persona entendida y sabes esperar el tiempo de Dios, hay una recompensa que va a llegar a tu vida. Vamos, ¿quién dice amén? ¿Quién recibe esa palabra en esta mañana? Hay una recompensa que va a llevar a tu casa. Hay una recompensa que va a llegar a tu vida cuando tú entiendes los tiempos. A veces por lo que vemos no entendemos los tiempos. Pero no es lo que tú ves, es lo que Dios ya vio que tú tienes que entender. Y esa era la diferencia de esta generación de Isacar, que ellos veían lo que estaba pasando en Israel, pero Dios los usaba para poder guiar a ese pueblo de Israel que fue tan rebelde, que aún Dios enviando profetas no entendían. Aún Dios dando provisión, no entendían. Aún Dios abriendo puertas, no entendían. Y a veces nos pasa así nosotros como iglesias, que estamos en unos tiempos, que estamos en los tiempos proféticos, estamos ya en los tiempos finales y no entendemos. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y por qué se levantó Israel contra Irán? ¿Y por qué está pasando esto en el gobierno? ¿Y por qué está pasando aquello? ¿Y por qué se levantó la familia? ¿Por qué se destruyó el matrimonio? ¿Por qué se fue el hijo de la casa? No estamos aquí para cuestionar. Estamos aquí para meternos con Dios y decirle: Señor, tú tienes el control de todas las cosas en mi vida y en la tierra. Y eres tú el único que me vas a guiar. Diga conmigo: tengo que ser entendido. Vamos, dile al hermano que está a tu lado: tienes que adiestrarte. Tienes que aprender a conocer los sonidos. Tienes que aprender a conocer los tiempos. Tienes que identificar cuando la gente se pega a ti para sacarte. Tienes que aprender a identificar cuando la gente se acerca a ti para llevarte a otro nivel que tú no tienes que estar. Tienes que entender cuando la gente te viene a probar. Tienes que entender cuando la gente viene a robarte la bendición y la paz y el gozo que Dios te ha dado. Vamos, ¿quién dice amén? Diga conmigo: entendidos. Entendidos. Si yo pasé una prueba, ahora yo no puedo entrar al mismo lugar. Yo tengo que aprender a ser entendido. Normalmente nosotros los latinos decimos: yo no voy a tropezar con la misma piedra. ¿Verdad que lo hemos oído muchos? ¿Y qué pasa con la mayor parte de nosotros los latinos? Vamos y tropezamos con la misma piedra hasta que la piedra te tropieza a ti mismo.
Tropezamos con la misma piedra. Ahora te pregunto, ¿por qué tropiezas con la misma piedra? Porque no eres entendido. ¿Por qué tropiezas con la misma piedra? Porque a lo mejor te acostumbraste, creaste tu status quo, creaste tu lugar de habitación donde dijiste, no, me voy a quedar aquí. Aquí me siento cómodo. Igual que Israel cuando le dijo a Dios, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para sufrir? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para pasar hambre? Era más fácil estar en el lugar que conocían que llegar a un lugar nuevo. Y así nos pasa a nosotros. Es más fácil estar de la manera que yo estoy, que te digan, tienes que dejar esto. No puedes hacer esto. Porque ahí es donde chocan tu orgullo, ahí chocan tu humanidad, ahí chocan la verdadera persona que está dentro de ti. El que domina, el que gobierna y el que a veces no se deja dominar. Y sacar significa recompensa. Y yo creo bíblicamente que cuando somos entendidos, nuestra vida siempre va a estar llena de recompensa de Dios. Yo no sé quién lo recibe. Cuando tú eres obediente, Dios te recompensa. Cuando tú eres una persona que hace lo correcto, Dios te recompensa. Dios te da lo que tú te mereces. Pero muchos de nosotros no creemos esto, porque no estamos viviendo la vida como tenemos que vivirla. Los 4 hijos de Isaacar fueron grandes líderes. Uno de ellos se llamó Tola. Y Tola significa sabiduría y justicia. Otro de ellos se llamó Fuá. Y esto significa valiente accionar. Era el líder de las parteras. Otro se llamó Jasub, que es la esperanza y aliento. Él volverá. Cuando tú tienes esperanza. El último se llamó Sinrón, que significa devoción, meditar en Dios. ¿Y sabe por qué yo me puse a buscar los 4 nombres y qué significaba? Porque yo creo que los nombres bíblicos en aquellos tiempos determinaban algo. En aquellos tiempos tú a tu hijo no le ponías Pepe, tú le ponías un nombre bíblico porque tú lo marcabas. Tú decías, este va a ser un profeta, este va a ser un evangelista. Cuando Isaacar le dio los nombres a sus hijos, él dijo, aquí va a haber sabiduría, aquí vas a ser valiente, aquí vas a tener esperanza y aliento y vas a meditar en Dios todos los días. O sea que él estableció una generación que iba a ser completamente diferente. Si tú quieres marcar a tus hijos, siempre declárale algo bíblico. Declara, no eres el Samuel que estaba en la casa, no eres el Samuel como tu abuelo. Tú vas a ser el profeta Samuel, el Samuel que va a profetizar a la familia, el Samuel que va a hacer la diferencia en esta generación. Empezar a declarar, a poner nombres, a separar. Si usted mira las descripciones de todos los hijos de Isaacar, Tola, Fuá, Jasub y Sinrón. A lo mejor usted dice, usted oye estos nombres y usted dice, pero qué raros están estos nombres. Pero no es lo que dice, es lo que significa. Ellos podían tener entendimiento, ellos eran expertos para discernir, eran expertos para conocer los tiempos, eran expertos para saber lo que era bueno, lo que era malo. Jeremías 29, 12 al 13 dice, entonces me invocarás e irás y orarás a mí y yo te escucharé. Y me buscarás, me hallarás cuando me busques de todo corazón. Aquí está la palabra clave. Tú puedes orar, tú puedes buscarlo, tú lo puedes hallar, pero tú lo vas a encontrar cuando lo busques de todo corazón. Esto no es cuestión de hablar, esto no es cuestión de decir, esto no es cuestión de vamos a hacer esto, esto es cuestión de ¿qué? Corazón. Lo que está dentro. Lo que está interno, habla de entendimiento. Para servir en el reino no podemos ser artificiales. Para servir en el reino tenemos que ser apasionados, tenemos que ser reales, tenemos que ser gente valiente, gente que entiende que tiene una armadura como habla el libro de Efesios y gente que conoce los tiempos. Diga conmigo, tengo que ser entendido. Ahora, ojo con esto y oído con esto. ¿Sabe por qué se le decía en la Biblia que eran entendidos? Y eso es para que usted vea que cuando yo preparo un mensaje yo no solo escribo, no, yo busqué el por qué. Porque yo dije, ¿por qué eran entendidos estos muchachos? ¿Qué pasó con esta generación de Isaacar
que eran entendidas. Número uno, los hijos de Isaacar podían discernir lo que Dios estaba haciendo y cuando Dios lo estaba haciendo. Ellos sabían, si venía la lluvia, ellos sabían por qué llegaba la lluvia. Si venía la sequía, ellos sabían por qué llegaba la sequía. Ellos podían discernir lo que Dios estaba haciendo. Muchos de nosotros no tenemos esa capacidad. No sabemos lo que Dios está haciendo. Y no sabemos por qué Dios lo está haciendo. Pero esta gente no era cualquier cosa. Número dos, sabían cuando un movimiento de Dios estaba terminando y cuando otro estaba empezando. Wow. ¿Usted sabe lo importante que es esto? Hay un tiempo que va a empezar en tu vida, pero hay un tiempo que va a terminar. Tal vez hay un sufrimiento, un dolor en tu vida, pero hay un tiempo que va a terminar. ¿Por qué? Porque bíblicamente usted tiene que entender que todo en la vida tiene fecha de expiración. Un día naciste, pero un día vas a morir. Un día estuviste en la cárcel, pero otro día Dios te sacó. O sea, todo comienza, pero todo termina. Un día te diagnosticaron cáncer, pero hoy puedes decir soy sobreviviente de cáncer. Ellos sabían identificar cuando algo comenzaba y cuando algo terminaba. Tercera cosa que sabían, podían discernir cuando un líder se estaba cayendo y cuando otro estaba ascendiendo. Wow. Cuando un líder se estaba cayendo, ellos podían discernir y ya sabían que había otro que Dios estaba levantando. A veces decimos, un Saúl que dejó su reino, pero un David que Dios lo sacó de pastorear ovejas para llevarlo al reinado. Ellos podían identificar cuando uno se levantaba y cuando el otro se caía. 4, incluso podía decirte que ellos sabían cuándo iba a llegar el próximo líder. Ellos sabían a quién seguir y cuándo hacerlo. A veces nosotros somos o líderes o somos seguidores. O sigues a la gente o haces que la gente te siga a ti. Hay una diferencia entre ser líder y una diferencia de ser seguidor. Hay gente que te sigue, pero hay gente que no tiene el coraje, no tiene los pantalones para decir esto va a ser verde y esto va a ser amarillo. Hay otros que tienen que, ¿tú crees que podemos ponerla verde? ¿Qué tú opinas? ¿Cómo se ve más bonita, verde o amarilla? Un líder no tiene que preguntar, un líder lo hace. Pero los seguidores, ¿qué hacen? Siguen lo que hace el líder. Para donde se muevan, allá se mueve. Los hijos de Isaacar sabían identificar cuando algo comenzaba y cuando algo terminaba, pero también sabían identificar quién era el próximo líder que iba a venir. Los hijos de Isaacar también tenían el conocimiento de la ley de Dios. No era gente neófita, no era gente que miraba YouTube y miraba Facebook y miraba Instagram. Era gente que se metía en la palabra. Era gente que abría el Torá y la estudiaban. Era gente que se metían en intimidad con Dios. Era gente que conocía la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos de Isaacar estaban llenos de sabiduría. Dios los eligió como los hijos de Isaacar, que fueron una de las 3 tribus para ir frente a Israel y siempre que la nación se movilizara. Judá era el pueblo que alababa y siempre Judá en esas 3 tribus iba primero, porque la alabanza tiene que ser primero. ¿Cuántos dicen amén? La segunda tribu que llegaba a Israel era Isaacar, que eran conocidos como los sabios y los entendidos. Y la tercera tribu que caminaba era la de Zabulón, que se le llamaba los financieros. O sea que yo necesitaba alabanza, yo necesitaba conocimiento, pero también necesitaba mis ofrendas. Wow, esto es profundo.
O sea que Isaacar no era simplemente conocido por lo que la Biblia dicta, sino que Isaacar era conocido porque lo que hacían era diferente a la gente que les rodeaba. Era gente diferente. Dile al hermano que está a tu lado, tienes que ser gente diferente. Los hijos de Isaacar eran espiritualmente astutos. Diga conmigo, tenemos que ser astutos. Toda nación dependía de ellos para saber qué hacer y cuándo tenían que hacerlo. O sea que esta gente no era un neófito. Esta gente no era cualquier cosa. Esta gente sabía identificar con quién andaban. Eso es como cuando tú estás al lado de una persona que tú la escuchas y tú dices, oye, qué inteligente esa persona. Cómo se expresa, cómo habla, cómo dice las cosas. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos rodeados de personas que son inteligentes, son sabias, conocedoras de la palabra. Pero tenemos que ser como los hijos de Isaacar, tener esa sabiduría. Tenemos que ser espiritualmente astutos. Astutos. Dice la Biblia, resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Por qué le haces caso al diablo? ¿Por qué te dejas escuchar por el diablo? ¿Por qué le das oído al diablo? Resistir. ¿Sabe lo que significa resistir? Resistir. Échate para allá. Yo no voy a escuchar tus mentiras. No voy a creer lo que estás diciendo. La Biblia dice que el diablo vino ¿qué? Para matar, para robar y para destruir. ¿Qué quiere el diablo? ¿Te quiere ver contento? No. ¿Te quiere ver feliz? No. ¿Te quiere ver lleno de la presencia? No. ¿Cómo te quiere ver? Te quiere ver alejado, te quiere ver destruido, te quiere ver en un lugar donde te sientas deprimido. Pero tú tienes que entender que en este tiempo tú tienes que caminar de acuerdo al corazón de Dios y tienes que caminar de acuerdo a lo que la palabra habla a tu vida. Si Dios profetizó a través de profetas y dijo tú vas a ser de bendición para muchos, tú tienes que creer que vas a ser de bendición para todos los que te rodean. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado, tú vas a ser de bendición para muchos que te rodean. Tú tienes que creerlo. No que yo soy un problema, no que yo me parezco a abuelo, no que yo me parezco a mi papá, que yo me parezco a mi mamá. No, rompe con eso en el nombre de Jesús. Tú no te pareces a nadie. Tú eres diferente porque eres la creación de Dios, porque eres el hijo del Dios viviente, porque has sido rescatado por Él, porque has sido sanado por Él. Vamos, ¿quién dice amén? Diga conmigo, yo soy diferente. Usted tiene que entender que usted es diferente. No que yo me parezco a mi papá, que yo me parezco a mi mamá, que me parezco a mi abuelo, que me parezco a mi tata. No, tú eres diferente. Y tú tienes que ser como un José, que tienes que romper generaciones. Tú tienes que romper la mentalidad del diablo en tu vida. Tú tienes que romper todo lo que el diablo está diciendo, todo lo que el diablo está preparando. Tú tienes que decir no, no, no. A palabras necias, oídos sordos. A palabras necias, oídos sordos. Yo no quiero oír lo que el diablo quiere decir. Yo no quiero oír lo que el diablo quiere para mí. Yo quiero oír el Espíritu de Dios hablando a mi espíritu. Yo tengo que ser gente entendida. Yo no tengo que ir a preguntar por qué está pasando la guerra, por qué está pasando esto. Yo tengo que entender que todo está registrado en el libro de Juan, donde dice la Biblia que en los últimos tiempos pasará esto, pasará aquello. Vendrán los falsos profetas, se levantará reino contra reino, se levantarán los hijos contra los padres. Todo esto tiene que pasar. ¿Pero qué está haciendo la iglesia? Ah, tengo miedo. ¿Qué está haciendo la iglesia? Ah, no creo, no quiero, no entiendo. ¿Por qué está pasando? Eso es mentira. Cristo no viene. Y estamos estamos diciendo cosas que no son, estamos diciendo cosas que no deben suceder. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero ahí es donde Dios nos prueba, donde Dios nos procesa, donde Dios nos lleva a un nivel de gloria mayor. Si tú quieres ser una persona entendida, no es lo que te enseñan las redes sociales, por Dios. Es lo que enseña la palabra de Dios.
La palabra de Dios es una y tenemos que ser conocedores de ella. Tenemos que habitar en la palabra, caminar en la palabra, actuar en la palabra. Dice la Biblia que ellos no simplemente oían, sino que eran hacedores. La gente entendida es hacedor. ¿Sabes lo que significa hacedor? Tienes que darlo por visto, tienes que hacerlo, tienes que ponerlo en práctica. No puedes estar oyendo solamente, no, que dice la Biblia, no pequéis, no mintáis, no hagas esto. Pero ¿por qué lo sigues haciendo? El que lo sigue haciendo no es hacedor, sino que es oidor. ¿Qué es un oidor? Le entra por un oído y le sale por el otro. Mira, fulano, no hagas eso que te va a volver otra vez a pasar. Mira, fulano, no hagas esto, no digas esto. Y vuelves otra vez y lo haces. Vuelves y tropiezas con la misma piedra. Church without you is not a church. La iglesia sin ti no es la iglesia. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Y si tú y yo somos la iglesia de Jesucristo, tenemos que caminar como la iglesia. Ya tú no tienes que caminar en un pasado. Ya tú no tienes que caminar pensando de que hice algo malo. Ya tú no tienes que caminar pensando de que algo pasó. Ya tú no tienes que caminar, no, que yo fui un ex convicto. Yo fui un ex drogadicto. Yo fui un ex alcohólico. Yo fui una ex prostituta. Miren, lo que sea que usted haya sido, eso fue su pasado. Ahora usted es una nueva persona en Cristo Jesús. Lo viejo pasó. Aquí son cosas hechas nuevas. Yo no puedo caminar con un sign aquí, no, porque yo fui un alcohólico. No, porque yo fui un marihuanero. No, porque yo fui un mujeriego. Y créame que hay mujeres también que son así. Yo no puedo caminar con un pasado. Yo tengo que caminar en un presente. ¿Qué significa? Que tú tienes que vivir tu presente, olvidar tu pasado y anhelar el futuro. Tú eres profeta de tu casa. Tú eres el arquitecto de tu casa. Las cosas viejas pasaron. Aquí Dios las hace nuevas. Y usted tiene que creer de que hay algo nuevo que comienza en su casa, en su vida, en su generación. Vamos, alguien que diga amén. Alguien que diga amén. Miren, los hijos de Isaacar. Dice la Biblia en Jueces capítulo 5 versículo 15. Mire qué tremendo estos muchachos. Dice que en la época de Israel, cuando estaba gobernando los jueces, antes que existieran los reyes, una mujer alzó para juzgar la tierra y su nombre fue Débora. Y era inusual que una mujer ejerciera autoridad sobre una nación. Sin embargo, dice la Biblia que Dios estaba ¿con quién? Con Débora. Y la puso como autoridad. Y los hijos de Isaacar lo sabían. Dile al hermano que está a tu lado, ellos lo sabían. Ahora te pregunto, ¿cómo lo sabían? Ellos sabían cuando un gobernante caía y otro se levantaba. Ellos sabían cuando un líder estaba pasando y otro iba a llegar nuevo. Ellos sabían y eran conocedores de los tiempos. Por lo tanto, dice la Biblia que se pusieron al lado de Débora, salieron a la batalla bajo su liderazgo. Mire, Jueces 5:15 dice, los líderes de Isaacar apoyaban a Débora. O los príncipes de Isaacar estaban ¿con quién? Con Débora. Como Isaacar, así también Barak, el valle, se apresuraron pisándole los talones entre las divisiones de Rubén hacia grandes resoluciones del corazón. Hay otra versión que dice que todos marcharon a pie por el valle sin las tropas de Rubén, porque había muchos hombres valientes divididos. O sea que había gente que estaba ahí, pero estaban como en sus corazones, divididos. Pero vemos los hijos de Isaacar que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros sabemos que tenemos que apoyar a esta mujer. Porque esta mujer Dios la puso a gobernar en medio de este pueblo. Qué tremenda decisión. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos podían discernir ¿qué? Los tiempos. Podían discernir ¿qué? Las estaciones. Sabían que la mano de Dios estaba sobre Débora y que era el momento perfecto para gobernar. Dice la Biblia que ellos tuvieron la victoria y como resultado liberaron la tierra del dominio extranjero que estaba usurpando aquel lugar. Ellos conocían los tiempos. Yo no sé si usted entiende esto,
Pero cuando alguien está gobernando y sale alguien porque entra otra persona, a usted no le debe sorprender por qué llegó esa persona. Fue Dios que puso esa persona. Y así le pasó a los hijos de Isaacar. Ellos sabían que en aquel tiempo había persecución. Ellos sabían que en aquel tiempo tenían que salir sujetos bajo un gobierno que lo que estaba era levantando contiendas entre unos y otros. Y dice la Biblia que cuando Dios puso a Débora, esos sí muchachos, los 4 muchachos dijeron: vamos a apoyarla porque ella, Dios la puso. Este es el momento que Dios la va a usar a ella como una mujer para gobernar esta tierra. ¿Sabe que en aquellos tiempos eso era inusual? En aquellos tiempos, y yo diría que en estos tiempos es muy inusual. Casi nunca tú ves la mujer gobernando. Casi nunca tú ves la mujer en una posición de gobierno fuerte. Son muy pocas las mujeres y están contadas las que han estado para gobernar. Porque ha habido un pueblo que los apoya. Porque ha habido un pueblo que ha mirado lo que viene a aproximarse. Estos muchachos sabían apoyar a aquel que Dios había puesto. Una de las cosas que la iglesia tiene que aprender es que en estos tiempos tenemos que entender a quién Dios pone y a quién Dios quita. En la iglesia hay que entender a quién Dios saca y a quién Dios pone. Porque si este negocio es de Dios, Dios es el que se encarga de mover, de sacar y de poner. Amén. ¿Habrá alguien que diga amén? Amén. Número 2. Dice que apoyaron al rey David antes de que se convirtiese en rey. David, ¿qué era? Un pastor de ovejas. Cuando no era popular ante el rey Saúl, quien estaba en el poder en aquel momento, él no era popular. David no era reconocido. Pero David sabía tocar el arpa cuando Saúl estaba atormentado. David estaba pastoreando las ovejas. Antes de que el rey David y el segundo rey de Israel comenzara a reinar, la Biblia dice que guerreros de las 12 tribus comenzaron a reunirse con él. Y todas las tribus estaban divididas en el apoyo a David. O sea, no todos estaban apoyando a David. Habían solo 4 tribus que estaban con David, excepto la tribu que fue la tribu de Isaacar, que le dijo a David: vamos con todo, que nosotros te vamos a apoyar. Pero las 11 demás tribus, hubieron algunas que estaban: no sé si lo vamos a hacer, vamos a orar. Y otros dijeron: no te vamos a apoyar. La única tribu que apoyó a David se llama Isaacar. La tribu que dijo: vamos a levantarte. Primera de Crónicas 12:32 dice que los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200, sus parientes estaban bajo sus órdenes. O sea, vemos muchachos expertos. ¿Por qué todo Isaacar apoyó a David? Porque sabían que Dios lo había llamado a ser ¿qué? Un rey. Y que la hora había llegado. Podían discernir el cambio de los tiempos. Podían saber cuando había un rey. David se convirtió en el siguiente rey y sigue siendo el rey más famoso que registró Israel. El rey que todos hablamos, la historia que hasta el día de hoy se habla, que dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios. El rey más famoso de la Biblia, el rey más conocedor de la Biblia, el que conocía el corazón de Dios. Y si David pudo lograr hacer lo que tuvo que hacer, fue gracias a la generación de Isaacar. Aquellas 4 muchachos que se levantaron con un grupo de personas y dijeron: vamos a levantar los valientes y los guerreros de David. O sea que Isaacar fue una generación y fue un hombre que marcó la historia de David en su reinado y para siempre. Número 3. La unción de los que son. Dice la Biblia que ellos eran sabios, eran discernidores, eran adoradores, pero acumulaban provisión.
Ellos no esperaban que llegara el tiempo de las vacas flacas, sino que ellos tenían que almacenado para cuando viniera el tiempo duro. Y nosotros necesitamos comprender que a medida que nosotros avanzamos en el evangelio, el Señor te da una idea, y es el profundo discernimiento que necesitamos cuando hay una cantidad de noticias falsas, teorías conspirativas, desafíos a quienes difunden noticias falsas. Y a veces nosotros creemos todas esas cosas falsas que se hablan. Y si algo tú necesitas es discernimiento. Dios te ha dado todo lo que el Señor te ha dado, es el conocimiento de las palabras. Los recursos que Dios te ha dado es para que tú tengas las maneras cómo hacerlo y cómo distinguir los tiempos. Pero también tenemos que comprender que somos ante todo adoradores del Señor. Y que todo lo que hacemos lo hacemos con un verdadero cambio y con un verdadero deseo. ¿Cuántos adoradores hay en la casa? Todo lo que hacemos lo hacemos para tener un cambio, para tener una transformación. Se acerca, iglesia, el tiempo de la cosecha. Y si tú no tienes los tiempos medidos, si tú no tienes los tiempos donde tú dices, yo tengo que determinarme en este tiempo, yo tengo que decir, ¿sabes qué? Yo soy como la mujer samaritana en el pozo cuando se encontró con Jesús. Él me pide algo, yo se lo voy a dar, pero yo sé que Dios me va a llevar a otro nivel. Dios me va a llevar de una gloria mayor. Yo tengo que entender los tiempos. Estamos en tiempos acortados donde tenemos que decirle, Señor, dime qué tengo que hacer en la viña del Señor. No es simplemente sentarme, venir a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y cuando sales de aquí no haces nada. ¿Cuánta gente se está perdiendo? ¿Cuánta gente no conoce a Cristo? ¿Cuánta gente está esperando una palabra? ¿Cuánta gente necesita un abrazo? ¿Cuánta gente necesita que alguien esté con ellos? Y a veces nosotros no entendemos eso. Pero diga conmigo, yo me voy a volver un entendido. Vamos, dale a la persona que está a tu lado, dile, vamos a hacer como los entendidos de Isaacar. Vamos a declarar que la unción de Isaacar está sobre nosotros. La unción de prosperidad, la unción de tener conocimiento, la unción de discernir. Créame que cuando yo escribí este mensaje, yo le decía, Señor, levanta sobre mi vida esa unción de Isaacar, esa unción que pueda entender los tiempos, esa unción que pueda, que cuando algo suceda, yo pueda decir, yo lo sabía porque Dios me lo dijo. Yo lo sabía porque algo Dios me había hablado. ¿Usted se imagina qué lindo fuera así? Qué lindo fuera una generación así, ¿eh? Yo sabía lo que iba a pasar. Yo sabía que Dios iba a sanar. Yo sabía que Dios iba a levantarlo de los muertos. Ay, 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 ay. Yo sabía que Dios iba a hacer un milagro sobrenatural. Yo lo sabía, pero mire, la gente no está entendida. La gente está distorsionada, está equivocada. Ven a alguien que le dan un dictamen, le dice, mira, tienes una enfermedad, tienes cáncer. Hoy mismo lo vemos con los padres, porque ahora no hay catarro, ahora todo es COVID. Ahora no son retrasos que haya, no son cosas que están atrasadas, sino que ahora todo es autismo. Todo ahora son problemas mentales. Usted no se está dando cuenta de lo que está pasando en esta generación. Pero la gente entendida, cuando tiene un dictamen, y le estoy hablando a los padres, vienen y le dicen, mire, su hijo tiene autismo. ¿Qué hay que hacer? Yo me someto al proceso. Pero ¿sabe una cosa? Dentro de usted, yo no recibo esa palabra. Mi hijo es un profeta de Dios. Mi hijo, Dios lo sacó en este tiempo para hacer algo poderoso. Vamos, yo no sé quién está entendiendo esto. La gente entendida no recibe algo malo de este mundo. La gente entendida se para firme y dice, yo creo en mi Dios, yo creo en lo que Él dijo, yo creo en lo que Él habló, yo y mi casa le serviremos al Señor, mis hijos están bajo la promesa y nada ni nadie los tocará. Vamos, créalo, créalo. Diga conmigo, tengo que ser entendido. No, pero vienen y le dicen, no, mire hermana, que tiene un cáncer. ¡Ay, pastora!
pastor, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Tengo cáncer, tengo cáncer. ¿Cuál es el pensamiento que viene? Te vas a morir. Te quedan los días contados. Aquí tengo dos sobrevivientes de cáncer y no están muertos, están más vivos que tú y que yo. Están como un toro. Vamos, ¿quién dice amén? ¿Quién dice gloria a Dios? Vamos, porque creemos en un Dios de milagro. Creemos en un Dios de milagro. El cáncer no mata, el problema eres tú que te dejas morir. El cáncer es una enfermedad como cualquiera, pero si usted hace el tratamiento y usted hace lo que tiene que hacer, usted no se va a morir. Porque los días de usted están contados por la mano de Dios. Usted vivirá el tiempo que Dios quiere y cuando Dios quiera. Ah, no, que mi hijo tiene problemas mentales. Y ya tú empiezas a creer que tu hijo tiene problemas mentales. Y ni siquiera en la generación tuya hay un loco. Ni siquiera en la generación de tu papá hay un loco. Te pregunto, si te dicen ahora COVID o autismo en tu generación, ¿hubo COVID? ¿En tu generación hubo autismo? ¡No! Entonces, ¿qué tienes que ser? Entendido. Diga conmigo, tengo que ser entendido. Tengo que ser como los hijos de Isaacar. No es lo que el mundo está diciendo. No es lo que esta generación está diciendo. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. En los últimos tiempos se levantarán falsos profetas. En los últimos tiempos veremos la persecución. En los últimos tiempos se van a intercambiar las cosas. Lo que es bueno se vuelve malo y lo que es malo se vuelve bueno. Lo que es malo para uno se vuelve bueno. Pero diga conmigo, Señor, ayúdame a ser entendido. Diga conmigo, tengo que ser entendido. Mira, Jesús criticó constantemente a los fariseos y a los otros líderes religiosos. ¿Por qué? Por no discernir los tiempos, por no reconocer al Mesías. Mira dónde lo dice, Mateo 16:3. Dice, sabéis interpretar el aspecto del cielo, pero no podéis interpretar las señales de los tiempos. Ay, ay, ay. Sabéis interpretar, sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no puedes discernir las señales de los tiempos. ¿De qué te vale decirme lo que tengo que hacer? ¿De qué te vale decirme cómo estoy yo? ¿De qué te vale tú decirme que yo ore cuando tú no oras? ¿De qué te vale decirme que vayas a la iglesia cuando tú no vas a la iglesia? ¿De qué te vale escuchar la palabra si yo te digo, ahí está la palabra y a ti no te da la gana de escucharla? Esto es lo que Jesús le quiso decir. Hoy habrá, por la mañana le dijo, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazado. ¿Ve? Y así somos muchos de nosotros. Miramos al cielo y decimos, uy, va a caer tremendo aguacero. En mi casa se ha puesto negro, 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 negro. Y una de trueno. Y ni una gota de agua. A veces mamá me llama y me dice, mija, está lloviendo por allá. Yo le digo, acá no está cayendo nada. Acá está cayendo tremendo aguacero. Porque a veces las nubes se paran arriba de ti, pero las nubes no te van a tocar a ti porque tú estás en una palabra de Dios. Porque tú estás bajo la bendición de Dios. Entienda esto, entienda los tiempos, entienda los tiempos. Vamos, alabe a Dios si usted lo cree en esta mañana. Aprenda a discernir los tiempos. Jesús confrontó a los fariseos. Jesús confrontó a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque no lo veían a él como el Mesías, lo veían a él como un carpintero. Nunca lo vieron como el que Dios había escogido. Se levantaron contra Jesús, se levantaron contra el ministerio. No discernir los tiempos puede ser desastroso en tu vida. Escuche bien, voy a repetirlo otra vez. No discernir los tiempos puede ser muy desastroso para tu vida. A veces usted está solo muchos años y está desesperado por buscar una novia y una mujer, pero se pega de la que no se tiene que pegar. Y lo mismo pasa con las mujeres. Está tanto tiempo sola que ella dice, ay Señor, ¿cuándo me vas a traer el príncipe? Conoce al príncipe y se pega del príncipe. Y cuando se coge, ahí está. Hasta pescozones y dolor de cabeza le está dando.
¿De quién fue la culpa? ¿De Dios? ¿De quién fue la culpa? Tuya. ¿Por qué? Porque se adelantó a los tiempos. Porque a lo mejor si te esperas un poquito más, Dios te trae una que esté hecha, llena, completa, que sea una mujer de Dios, que te dé hijos, que te dé una familia. Y si no tienes papeles, hasta que te dé papeles. ¿Me estoy explicando? Aleluya, ¿quién lo recibió? Aleluya. Pero como te desesperas, te empiezas a pegar de una persona que no es. ¿Y qué hiciste? Retrocediste en los tiempos. Esto es como una computadora. Dios dijo, yo voy a bendecir, yo le voy a abrir puertas, yo le voy a dar trabajo, yo le voy a dar una mujer, yo le voy a dar hijos. Entonces mientras está caminando el hombre, ¿qué hace el hombre? El hombre dice, espérate que voy. Ay, pero mira, ya llegó. Mami. Y nos dejamos llevar, ¿por qué? Por lo que miramos. Pero algo que Isacar sabía era que él sabía discernir los tiempos. Oh, pero Dios puso ahora una Débora a dirigir a Israel y a gobernar, pero ellos estaban con David y ellos le dijeron, no, esto fue Dios que la puso a ella a dirigir. Amada iglesia, nos desesperamos. Llegamos a la desesperación y cuando llegamos a la desesperación es el peor error que hacemos. Por eso sufrimos, por eso pasamos problemas, por eso lo que tú no viviste antes lo vas a empezar a vivir ahora, porque tienes que entender que no son tus tiempos, son los tiempos de Dios. Tienes que entender que cuando caminas con Dios tienes que hacer lo que Dios quiere. Tienes que entender que si Dios te quiere así, Dios te quiere así por un tiempo, porque tu tiempo va a llegar de recompensa. Vamos, ¿quién dice amén? Toca a la persona que está a tu lado y dile, estate tranquilito, estate tranquilita, que tú vas a ser recompensada. Estate tranquilo. Un día a la vez, diga conmigo, un día a la vez. No te desesperes. No te desesperes que todo lo que no brilla es oro. Y los lobos rapaces están sentados en la iglesia. Ay, 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 ay. Los lobos rapaces, mami, están sentados en la iglesia. Tienen la Biblia en la mano y hablan lenguas. Y son lobos rapaces que solo vienen a buscar, solo vienen a destruir, solo vienen a sacar a alguien del propósito. Y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo hemos visto por años. Pastores, profetas, evangelistas, salmistas. ¿Sabes cuál es uno de los campos más débiles? Este campo que está aquí atrás de mí. Este es el campo más débil que hay. Y es el campo más atacado, donde está el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo, donde llega el aceite, donde llega la unción. Por eso las danzas son un nivel de guerra. Porque las danzas preparan el lugar, las danzas rompen, las danzas profetizan, las danzas están declarando un campo para que la palabra de Dios llegue. Pero la adoración es la que rompe la pared para que el pueblo reciba. Y uno de los campos más duros que hay es la adoración y la alabanza. Y si no, pregúntele a David. Pregúntele a Salomón. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos que meternos con Dios para ser gente entendida. Voy terminando. Para ser gente entendida, ¿qué necesito hacer, pastora? Todo lo que me ha explicado de Isacar. Número 1, comience en el temor de Dios. Comience en el temor de Dios. La Biblia repite, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Dice Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento del santo es inteligencia. Pregunto, ¿cuántos inteligentes hay aquí? Para todos los que hay aquí hay muy poquito. El conocimiento del santo es inteligencia. Ay, pastora, yo soy 4 puntos en la escuela, pero para el Dios, para el conocimiento del Señor, ¿cuántos puntos tiene?
Probablemente tiene una A sin una pata. Tiene jefe. El conocimiento habla de inteligencia. No eres inteligencia por lo que conoces, eres inteligencia por las experiencias que has tenido y le has sobrepasado. Eres inteligente porque sabes que el fuego vino a quemarte, pero no te pudo quemar. Que la serpiente vino a morderte, pero no te pudo matar. Eso es valentía, eso es inteligencia. Pablo dice, Colosenses 2:3, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Los tesoros de sabiduría, los tesoros del conocimiento. Yo no puedo hablar por lo que yo creo, por lo que yo siento, porque soy un címbalo que resuena. Yo tengo que hablar bajo el conocimiento de la palabra. Y si hablo bajo el conocimiento de la palabra, es porque esa palabra vive en mí. Es porque esa palabra está dentro de mí. Es porque esa palabra me respalda donde quiera que yo voy. Así que debemos comenzar nuestra búsqueda con Dios. El entendimiento, reconociendo que Dios es el creador todopoderoso del universo y que la única verdad se encuentra en Él, en el que te creó, en el que te escogió desde el vientre de tu madre para ser profeta a las naciones. Entra en el temor de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, da un codazo si puede, y dile, entra en el temor del Señor. Porque eso no es ser conocedor de la palabra. Eso se llama conocimiento, inteligencia y sabiduría. Por eso es que tienes que cuidarte de quién te rodeas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con gente que no tiene conocimiento y no tiene palabra, te van a llevar a la destrucción. Pero si tú andas con palabra y con gente que tiene palabra y tiene principios, te van a llevar a ser mejor. Te van a llevar a llegar al propósito de Dios. Te van a llevar a lograr las metas en Cristo Jesús. Vamos, habrá alguien que diga amén. Dele fuerte palmas a Dios. Número 2, crecer en los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 25 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, léalo conmigo que está en la pantalla, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Tú tienes que crecer en esas áreas. Tienes que crecer para corregir ¿qué? Los prejuicios y la corrupción que hay dentro de nuestro corazón. Porque nuestro corazón está corrupto todos los días. La gente te daña por lo que tú oyes, por lo que te rodea, por las cosas que te suceden. Te levantas y cuando te levantas vuelven y te aplastan. Te levantas y parece que vas corriendo y vuelves y te aplastas. ¿Por qué? Porque no creces en los frutos. Si yo doy y no tengo amor, nada doy. Mansedumbre es sobrepasar ciertas cosas. Dominio propio está en el control de ti mismo. Tenemos que tener un espíritu de gozo, un espíritu de paz, paciencia. Solo cultivando el amor, la alegría, la paz mediante las disciplinas espirituales, porque eso se llama disciplinas espirituales. Podemos desarrollar una apertura de corrección y fortaleza para seguir la verdad donde quiera que nosotros vayamos. Cuando yo tengo principios claros, a mí nada me puede tumbar. Cuando yo tengo principios claros, yo tengo un enfoque, una dirección. Cuando yo tengo principios claros, yo puedo caminar en torno a lo que tú eres. Y eres un testimonio vivo delante de la gente que te rodea. Pues tú no tienes que ser plástico porque tú no estás en el altar. Tú no tienes que ser plástico porque no estás en la iglesia. Tú tienes que ser una persona limpia, agradable, humilde, sensible, transparente. Aprende a ser como tú eres, no porque la gente te mire. No podemos ser una marioneta, tenemos que ser personas transparentes delante del Señor. Número 3, déjense guiar por el Espíritu. Está el alma, están las emociones, está el cuerpo, pero está el Espíritu. En el único lugar que habita Dios es en el Espíritu. Y es la esencia de que nos dejemos guiar y seamos esa inspiración directa del Espíritu de Dios, que solo el Espíritu conoce la verdad. Tú a lo mejor le puedes confesar algo a alguien y le puedes confesar a alguien y le dijiste un poquito y lo demás ¿qué pasó?
Muchos de nosotros hablamos de nuestro pasado y decimos yo hice esto, pero no decimos el resto. Yo era un ladrón, pero a lo mejor nunca digo estuve preso. Yo fui un traficante, pero a lo mejor nunca digo estuve preso. Entonces la gente conoce lo que tú dices, pero lo que tú no dices y lo que tú dijiste lo conoce el Espíritu de Dios. Porque Él conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Él sabe la verdad de cada situación. Y solo Él puede purificar nuestra mente, nuestra visión turba, abrirnos los ojos. Solo Él lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. La pastora puede estar contigo ministrándote y diciéndote, pero solo el Espíritu de Dios es el que te abre los ojos. Solo el Espíritu de Dios es el que te quita los mantos que no te dejan escuchar. Solo el Espíritu de Dios es el que te da convicción de lo que tú estás haciendo malo. Por eso es que podemos corregir como líderes, podemos mentorear como líderes, pero a veces no nos dejamos guiar porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Dile a la persona que está a tu lado, déjate guiar por el Espíritu Santo. Déjate guiar. Discernir los tiempos es una habilidad que se desarrolla como cualquiera otra. Es una habilidad que tenemos que requiere tiempo, requiere dedicación. Y quienes toman el tiempo para desarrollar se colocan en una mejor posición para hacer una contribución o para servir en el reino. Quienes se dejan formar, quienes se dejan llevar. Termino con esto, Hechos 17:26, dice, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Oiga bien, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. O sea que vemos que Dios ¿qué? Señaló. Dios ¿qué? Determinó. Si nosotros somos entendidos, vamos a tener esa unción de prosperidad. Si nosotros somos entendidos, vamos a entender que solo Dios determinó los tiempos señalados. Hay un tiempo señalado para tu vida, escúcheme bien, hay un tiempo señalado de pruebas, hay un tiempo señalado para la transición que está tu familia, hay un tiempo señalado para lo que tú estás viviendo, hay un tiempo señalado para lo que tú estás pasando, pero todo tiene una fecha límite. Lo que estás experimentando es simplemente el proceso. La unción de Isacar habla de prosperidad y la prosperidad no tiene que ver con dinero. La prosperidad tiene que ver con sabiduría, conocimiento y discernimiento. Si tú quieres la unción de Isacar, tienes que tener conocimiento, sabiduría y no tomar la iglesia como un juego. Toma la iglesia como el lugar donde Dios te está formando, te está cambiando tu manera de pensar, tu manera de oír, tu manera de percibir las cosas. Esta es la casa del Señor. Aquí está el hospital, aquí está el lugar donde Él va a entrar a mi corazón, donde Él va a arrancar todo lo que me está haciendo mal, lo que me está dañando, para tener una claridad y un entendimiento que me puede llevar de gloria en gloria. Pero a veces venimos aquí y salimos de aquí peor que como entramos. A veces venimos aquí y hasta salimos enojados con los hermanos, porque no discernimos, porque no somos gente entendida. ¿Usted se imagina a un pastor que no sea entendido? Que cuando se levantan contra el pastor e insultan al pastor y le faltan el respeto al pastor, ¿usted se imagina a ese pastor que no sea entendido y diga, me voy? Pero la gente entendida, ¿qué hace? Sobrepasa. A palabras necias, oídos sordos. Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temerá mi corazón, porque tú, Señor, estás conmigo. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien creó los cielos y la tierra. O sea, yo me pongo aquí y estoy toda la tarde hablándole de promesas.
¿Para qué fueron registradas las promesas? Para que cuando venga la tribulación, cuando venga el momento de prueba, para que cuando venga el momento de persecución, tú digas: espérate, me tengo que nivelar, porque algo bueno viene. Espérate, que lo que estoy viviendo ahora me está preparando para lo que yo voy a enfrentar. Si yo estuve 4 años preso y Dios me procesó ahí en la cárcel, ¿sabes qué? Pablo fue procesado en una cárcel, pero cuando salió, la unción de Dios estaba sobre Pablo. Dice que Pablo y Silas alababan. ¿Y qué pasaba con las cárceles? Se abrían. Eso habla de gente entendida. Tú no te puedes condenar y tienes que vivir toda una vida pensando: yo fui un delincuente, yo fui una delincuente, yo hice algo malo. No, yo tengo que entender: yo soy una nueva generación, yo soy una nueva en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que Dios dijo, Él lo va a hacer, y Él me va a usar como un instrumento de liberación. Todo lo que tú y yo vivimos es para ayudar a otros. Todo lo que tú y yo vivimos es para ayudar a otros y para decirle a otros: si yo lo hice, tú lo puedes hacer. Si yo lo hice, tú lo puedes hacer. Si yo dejé el alcohol, tú también lo puedes hacer. Si yo dejé la droga, tú también lo puedes hacer. Si yo dejé el mundo, tú también lo puedes hacer. Porque tú no naciste con eso. El mundo te puso eso. Por lo tanto, lo que no pertenece a Dios tiene que salir de ti. Porque somos la creación. La unción de Isaacar. Diga conmigo: necesito la unción de Isaacar. Y ya dije el nombre de lo que significa Isaacar: recompensa. Hay una recompensa que va a llegar a tu vida por ser fiel a Dios. Hay una recompensa que va a llegar a tu vida por servirle a Dios. Hay una recompensa que llega a tu familia por darle a Dios lo que Él se merece. Hay una recompensa que va a llegar a tu vida por darle a Dios lo mejor. Hay una recompensa que llega a tu vida para hacer lo que Dios quiere hacer. Pero no te vas a detener. Dile al hermano que está a tu lado: no te vas a detener, porque vas a ser entendido. Vamos, dile a la persona que está a tu lado: vas a ser entendido. Vas a ser como la generación de Isaacar. Vas a ser entendido. Vas a ser entendido. Vas a ser una persona que va a entender los tiempos. Vas a ser sabio. Vas a ser una persona correcta. Vas a ser una persona que vas a pelear por las cosas de Dios. Vas a pelear por tu vida espiritual. Si le tienes a Dios, le has servido a Dios 10 años, 15 años, 20 años. ¿Cómo puede ser que en un día, porque te enojaste, dejes de servirle al Señor? Si Dios ha sido lo mejor, y Dios es lo mejor en nuestra vida. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin, y no hay nada como Él. Oh, puertas, ábranse, porque el Rey de Gloria ha llegado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Eso habla de un estilo de vida. Eso habla de los conocedores de los tiempos. Eso habla de entender los tiempos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y qué vamos a hacer? Dios nos está equipando. Dios nos está preparando. Dios está levantando un ejército poderoso. Porque lo que va a venir después de aquí va a ser una generación de guerreros. Una generación de valientes. Vamos, que habrá alguien que lo crea. Habrá alguien que lo crea. Vamos, dile a la persona que está a tu lado: Dios nos está preparando. Si Dios lo pudo hacer contigo, Él lo va a hacer conmigo también. Y aquí Dios tiene los próximos profetas. Aquí Dios tiene los próximos evangelistas. Los próximos pastores y pastoras están aquí. Aquí están. Aquí están los próximos maestros. No hay que buscarlos. Están aquí. Pero vamos a ser como la generación de Isaacar, que vamos a conocer los tiempos y nos vamos a dar cuenta cuando algo nuevo llegue. Porque vamos a recibir nuestra recompensa en el nombre de Jesús.
Vamos, yo declaro y profetizo sobre tu vida que vas a recibir tu recompensa. Yo declaro y profetizo que tu recompensa viene. Que porque le has servido a Dios, Dios va a dar respuesta a lo que le estás pidiendo. Yo profetizo en el nombre de Jesús que tus tiempos están señalados, están marcados por el Espíritu de Dios. Que lo mejor se acerca a tu casa, lo mejor se acerca a tu familia. Que Dios transforma, que Dios cambia, que Dios nos lleva de gloria en gloria y que el cumplimiento de la palabra se hace una realidad en el nombre poderoso de Jesús. Habrá gente que lo reciba en esta mañana. Dele fuerte palmas a Dios. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Nos despedimos de las redes en esta hora. Que el Señor te bendiga. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí. Y después de esta palabra tan poderosa, que créame que a mí me ministró primero,